Hola, nos llamas, estamos un día más aquí y os digo que os agarréis bien los machos hoy porque se vienen curvas, ¿vale? O sea, yo ya me he puesto las gafas de ver porque literalmente he abierto el ebook en el ordenador para ir desgranando este libro, que además es súper corto, pero es que no tiene desperdicio. Fue uno de vosotros además la que me lo dijo. Estamos hablando del libro de El sentido del consentir, de Clara Serra, y es un despropósito. O sea, yo de verdad que no entiendo cómo un libro que ha escrito una mujer especializada en feminismo, filósofa y expolítica de Podemos, puede firmar algo que literalmente me creería que te ha escrito cualquier señora liberal de derechas. Que tenemos un problema grave, ¿vale? Entonces, nos ponemos las gafuncias, respiramos hondo, vasito de agua con hielo, que hace mucho calor, y vamos a ello, ¿vale? Voy a ir narrando ciertas cosas, igual os leeré alguna cosa o lo que sea, e iremos hablando, ¿vale? Seguramente habrá clips, no creo que lo haga todo de seguido, pero bueno. Vamos a ir con ello. Bueno, lo primero que dice es el problema del consentimiento. Dice, mentado en tertulias e informativos televisivos, objeto de simplificación, bla, 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 como si siempre hubiera estado ahí, pero no lo hubiéramos encontrado hasta hoy, consentir parece haberse convertido en una receta mágica. Y dice lo siguiente, que es que me encanta. Dice... el consentimiento entusiasta, dice, como afirma Joseph Fischel, el consentimiento entusiasta, del que podemos inferir deseo, no solo es el punto de partida para el placer sexual, sino que prácticamente lo garantiza. Así pues, parece que hemos dado con algo capaz de contener tanto una garantía frente a la agresión como la extraordinaria promesa de un sexo deseado, placentero y feliz. Y todo ello encerrado además en una fórmula facilísima, una muestra especialmente representativa de la gran confianza que hoy depositamos en el hecho de consentir. La encontramos en el libro de Shaina Joy Malthus, La palabra más sexy es sí, donde la autora afirma, el consentimiento es algo muy sencillo, resulta fácil de entender y practicar y aparte de evitar la violación es un factor de empoderamiento y animar a disfrutar el sexo. Y bueno, aquí pone sus defensores lo han reducido todo a una disyuntiva clara y sencilla. Habría quienes quieren que en nuestras leyes esté el consentimiento y habría quienes no. La cuestión, sin embargo, es enteramente otra. Lo que todas estas apelaciones a realidad obvian es que estamos ante un asunto de extrema complejidad. Las dificultades que implica legislar sobre esta materia tienen que ver con un problema político, es decir, remiten a algo jurídico. Lejos de ser algo claro y distinto, algo evidente, algo que se comprende de modo inmediato, esconde en su interior una enorme ambigüedad y al mirarlo de cerca, más que respuestas, nos plantea preguntas. Bueno, aquí la verdad es que se pone a hablar de 25.000 millones de cosas, porque entre otras cosas esta muchacha lo que hace es, durante todo el libro, citar y hablar como de que, madre mía, el consentimiento, qué difícil es, y ahora te lo quieren vender como algo súper fácil y es muy difícil. Mira, Clara, mi amor, me sabe muy mal tener que apelarte así, pero estoy muy decepcionada y muy enfadada con este libro. Entre otras muchas cosas, me vas a perdonar, porque pareces no entender el concepto que diferencia entre lo que es el consentimiento en base real, moral, de vida, del ser humano, social, y lo que es el consentimiento en cuanto a legislarlo, que son dos cosas totalmente diferentes. Porque hay cosas que en la vida normal y en la vida diaria y en las relaciones humanas son muy fáciles y luego legislar sobre ellas no es tan fácil. Bueno, pues el consentimiento es una de ellas. ¿Por qué pasa esto? Que también te digo, siendo tú política, especializada en feminismo, filósofa y no sé cuántas cosas más, que tenga que venir gente random que no tiene la carrera de tal ni está especializada a explicarte esto me parece un poco heavy. Y que te hayan publicado esto me parece todavía más heavy. Total, vamos a explicar esto de manera fácil, ¿vale? Bajo mi punto de vista, y creo que el de muchas otras pensadoras como tú misma te pasas todo el libro citando, el consentimiento es algo fácil. Es algo muy fácil. Porque el consentimiento es realmente cuando tú quieres algo. Y vivimos en un mundo en el que todo el mundo es consciente cuando alguien quiere algo o cuando no. Y el ejemplo más fácil es que nadie duda nunca del consentimiento cisetero de los hombres. O sea, no dudamos. O sea, todas las mujeres sabemos cuando un hombre quiere o cuando un hombre no quiere. Igual que lo sabemos las mujeres, se sabe en la televisión, se sabe en las películas, se sabe en el cine, se sabe en los libros. Por tanto, el consentimiento
como dice mucha gente, el consentimiento con interés, ¿no? ¿Cómo lo llaman? El consentimiento... no me sale la palabra, lo he leído antes, pero bueno, da igual. Cuando tú consientes de manera activa, es obvio, es algo obvio. Porque tú sabes, es algo que tú puedes decir si consientes o no consientes de manera activa. O si estás consintiendo porque no te queda de otra, o porque no, tal, o te están coartando. ¿Vale? O sea, el consentimiento sí es algo fácil. Porque consentimiento solo significa de, ¿tú quieres hacer algo? Sí, no. Ya está, eso es consentimiento. Y es en el sexo y es en otras 1000 cosas, ¿eh? Porque el consentimiento es muy amplio. Pero bueno, efectivamente vivimos en una sociedad en la que hay muchas veces que ese consentimiento está viciado. Porque hay muchas veces que hay cosas que las tienes que hacer aunque no quieras, por ciertas cosas, y por no enfadar a gente, y porque tienes que ceder a veces, y porque tal. Efectivamente, no es lo mismo consentir en ir a ver a tu suegra, que no te cae bien, que en que te violen. No es lo mismo. Pero me refiero a que el consentimiento está viciado, porque el ser humano es imperfecto. Entonces esto pasa habitualmente, ¿vale? Pero el consentimiento en sí, a nivel realidad, ¿no? Idea moral, es muy fácil. O consientes o no consientes, o quieres o no quieres. O sea, eso no es algo difícil, no es algo que tú digas, hostia, es que no sé si realmente he consentido. O sea, las personas sabemos si consentimos libremente o no. Claro que lo sabemos. Ahora bien, lo que sí que es cierto que es difícil es legislar. ¿Por qué es difícil legislar sobre el consentimiento? Porque estás hablando de la palabra de una persona. Y cuando tú legislas en base a lo que diga una persona, lo que diga un ser humano sin ningún tipo de prueba, es muy difícil. Ese es el problema. O sea, el problema de legislar sobre el consentimiento, o de que el consentimiento sea la piedra angular de una ley, es que ¿cómo demuestras tú que hay o no hay consentimiento? Ese es el problema. Y ahí es donde hay mucha culpa, hay mucha parte de lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí y de lo que pasa en general moralmente en la calle con el tema del consentimiento. Ahí está el problema. El problema está en que moralmente y jurídicamente, no en el consentimiento en sí de cada persona individualmente, si sabe si sí quiere o no quiere. Eso lo entiende todo el mundo. El problema es cómo se juzga y qué cosas hay alrededor de ese consentimiento y cómo eso se lleva a la legislación. Que es, por ejemplo, el caso claro de Dani Alves. Hay mucha gente en el mundo que socialmente tiene asumido que si una mujer entra en un baño con un tío, esta mujer no puede ser violada, porque ella ha entrado libremente a ese baño. Y no entienden que tú puedes decir que sí a entrar en ese baño, que sí a besarte, que sí a manosearte, y cuando esa persona te dice que quiere hacer sexo oral, tú le dices que no, y los 3 síes anteriores son síes. Pero el momento en que tú dices que no, es que no. Y si esa persona te obliga a hacer eso porque tú antes has dado un sí, es una violación. Porque tú no has dado sí a eso. Y esto es el ejemplo perfecto de siempre. Siempre se pone el mismo ejemplo, pero es que es la cosa más fácil del mundo. Yo me estoy acostando con un hombre y el tío está encantado de todo. Yo no le puedo meter un dedo en el culo porque me apetezca a mí. Porque es que, bueno, si estamos follando, ¿no? Pues puedo hacer lo que yo me dé la gana. ¿A qué no? Y todo el mundo lo entiende. Todo el mundo lo entiende. ¿Vale? O algo más fácil y más de esto. Tú como hombre entras en el baño de un... O sea, en los baños de un sitio. Y entra otro tío. Y ese tío te quiere meter mano. Y tú dices, oye, que es que yo... Ah, es que tú has entrado en el baño. Y tú sabías que iba a haber otros tíos. ¿Por qué has entrado en ese baño? Aquí no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque cada persona, cada relación tiene que ser tal y todo tiene que tener... Pues hay gente que no lo entiende. O sea, hay gente que... Es que tú te has metido ahí. ¿Por qué? Porque hay mucho machismo detrás. Porque hay todo un sistema detrás de culpabilizar a las víctimas, que pasa siempre, y de señalar a las mujeres. Si tú has sido una zorra, porque es lo que socialmente está aceptado, si tú has sido una zorra y te has metido con un tío en un baño, luego apáñatelas con lo que pase. Ese es el problema. Es lo mismo que si tú has sido una zorra y te has follado a uno y te has quedado preñada porque se os ha roto el condón o porque no os lo pusisteis o porque te ha fallado la pastilla, te jodes si tienes al niño y no abortas. Ese es el tema. Es la idea de castigar a la mujer por atreverse a tener sexualidad. Pero eso no tiene nada que ver con el consentimiento. No tiene nada que ver con que ni los jueces ni la gente no entienda lo que es consentir. El consentir creo que se entiende.
La gente entiende perfectamente lo que es consentir. Lo que pasa es que cuando tú ese consentimiento lo metes en según qué contextos, que tienen otros aspectos, a la gente se le olvida el consentir. Que es el ejemplo perfecto de lo que pasó con Dani Alves. O lo que pasó con la chica de la manada, o lo que pasa, por ejemplo, socialmente hablando, con muchísima gente que no entiende que tu pareja, tu marido, tu pareja, tu novio te puede violar. Y mucha gente te dice, pero ¿cómo te va a violar si es tu novio? Y tú dices, ¿y qué tiene que ver? Pero claro, es que en España, hasta hace 50 años, los maridos no podían violar. Porque eran tu marido, era su derecho. Es que era su derecho. Entonces, claro, hemos estado tantos años y tantos siglos donde los hombres tenían derechos sobre el cuerpo de la mujer, que ahora deshacer todo eso y crear un contexto diferente va a costar mucho. Y efectivamente, legislar sobre la palabra de las personas siempre es complicado. Obviamente, cuando una mujer denuncia una violación, siempre suele haber cosas alrededor. Ya no digo pruebas específicas de literalmente lo más fácil que son informes médicos, por ejemplo, de marcas o de violencia o de heridas, sino suele haber X cosas. Pero claro, al final, uno de los grandes problemas de todo esto, que yo entiendo el punto de lo del consentir, es que es cierto que legislar sobre la palabra, sobre el yo voy y digo yo consentí o yo no consentí, es difícil. Pero claro, es que legislar siempre va a ser difícil. Y la ley tiene que hacerse, digamos, de manera general, intentando hacer lo mínimo. Pero claro, a la misma vez que se hace eso, hay que tener en cuenta de que los jueces no sean asquerosamente machistas, de que no haya intereses políticos y de que la situación moral y social alrededor de todo esto vaya en la misma dirección. Y eso cuesta. Entonces, creo que para empezar está juntando choras con venenos de una manera un poco rara. Bueno, vamos con el segundo capítulo, que dice: la teoría de la dominación y la negación del consentimiento. Cuando decir que no es imposible, el abandono del no es no. A ver, que dice: la violación ha sido concebida como algo distinto del coito, pero para las mujeres, bajo las condiciones de dominación masculina, es difícil distinguir entre ambas cosas. A ver, a mí la verdad es que leer esto me parece una abominación. O sea, a mí que una mujer diga que diferenciar entre una violación y un coito consentido en el panorama en el que estamos es difícil, es literalmente decir que las mujeres no tenemos sexualidad. Y eso me parece una aberración. Y nadie que se considere feminista tendría que decir eso, ¿vale? O sea, es cierto que hay toda una estructura de poder alrededor del sexo y toda una estructura de dominancia alrededor del sexo y que hace falta muchísima educación sexual. Sí, cierto. Es lógico que venga una señora feminista a decir que prácticamente no se puede diferenciar entre un sexo libre y consentido, feliz con tu pareja, con, que es que no hubiese decidido que robar un cacho de plástico y ponerse a mordisquearlo a ver si se ahogaba era divertido. Total, que me parece una barbaridad que haya feministas diciendo esto y que esta señora lo cite como si nada. O sea, de verdad, ¿podemos empezar a considerar a la mujer un sujeto sexual? Y dejar de considerarla como una especie como de anexión o complemento o objeto sexual para los hombres. Porque es que yo alucino, o sea. Entonces, si además consideramos que el coito y el sexo libre es un acto de dominación y no infiere de la violación, el sexo entre mujeres. Ah, no, que como ahí no hay penetración, lo dirás tú. Ah, claro, es que si no es un pene de verdad, de carne, no importa. Venga, por favor, o sea, ¿qué mierda es esto? Es que yo creo que no se dan cuenta de la fumada que están diciendo. O sea, en el momento, o sea, aparte del paternalismo, en el momento en que tú como que le quitas la sexualidad a la mujer, es que estás entrando en el juego machista. Es que me parece de traca, o sea. Pero bueno, lo siguiente que quiero comentar de este capítulo es que dice: el feminismo, desde hace siglos, ha convertido en blanco de sus críticas esa persistente exigencia patriarcal de resistencia a las víctimas de agresiones sexuales. Si bien es cierto que ha desaparecido de forma explícita de nuestro ordenamiento jurídico, eso no quiere decir que esa exigencia no siga operando hoy en día de forma subterránea y siga existiendo como prejuicio.
La disyuntiva de nuestras sociedades no es la que contrapone un marco jurídico que exige la resistencia ajena al consentimiento y otro donde por primera vez la capacidad de consentir entra en escena. La cuestión es que, una vez incorporado el paradigma de la libertad sexual, el modo de delimitar y probar que un acto es consentido no tiene una única traslación a los textos legislativos. Yo, un problema que le veo muy grande a este libro todo el tiempo es el hecho de que no sabe diferenciar entre hablar de consentimiento a nivel moral, social y feminista y hablar de consentimiento a nivel legislativo. O sea, o me quieres hacer un compendio o un ensayo de el consentimiento en la sociedad, en cómo lo vemos, en cómo lo lleva el feminismo, en qué pasos hay que dar para que se acepte, etcétera, etcétera, o quieres hacer un texto jurídico específicamente de qué problemas hay con legislar sobre el consentimiento y sobre las libertades sexuales hoy en día. Pero cuando lo juntas todo el rato es que no tiene nada que ver porque una cosa y la otra obviamente están relacionadas, pero son totalmente diferentes, porque las legislaciones, aparte de que tienen que ser muchísimo más técnicas, cosa que yo no tengo los conocimientos suficientes para decirte exactamente qué hay o qué no hay que hacer, eso que lo haga la gente que sabe, a nivel moral es otro tema, es otro tema. Entonces es como que todo el rato se va como juntando. En cuanto a lo de la resistencia, estoy de acuerdo en que es cierto que durante muchísimo tiempo se ha considerado como prueba irrefutable de una violación el quedar magulladísima, con heridas internas, etcétera, sangrados, etcétera. Y una cosa que ha hecho mucho hincapié el feminismo, con lo que estoy totalmente de acuerdo, es el que no hace falta que te den una paliza y que te desgarren por todas partes para que sea violación. Porque hay muchas mujeres que se dejan para evitar males mayores y luego aparte el cuerpo lubrica. O sea, el cuerpo para protegerte. O sea, uno de los grandes traumas, y lo he dicho muchas veces en este canal, uno de los grandes traumas que tienen muchas víctimas de violación es que lubrican. Incluso hay un porcentaje, no súper alto, pero hay un porcentaje de víctimas de violación que incluso tienen orgasmos. Y para ellas es un trauma muy grande. Es un trauma muy grande. Entonces, obviamente el cuerpo humano, primero, que recibe estímulos y reacciona a esos estímulos, y segundo, que por protección física y emocional, el propio cuerpo puede mandar, o sea, exactamente igual que te puedes bloquear y te puedes quedar súper tensa y más seca que la mojama, también puede pasar al revés, también puede pasar que tu cuerpo diga, mira, esto va a pasar, no tenemos nada, no podemos evitarlo, mejor que lubrique y que se destense y así menos dolor. ¿Vale? Y esto no significa que tú quieras, porque el consentimiento está aquí. Que eso también es un tema que sale después, que yo flipo, cómo la autora puede juntar churras con merinas. Pero bueno, eso sí que es importante y creo que hay que destacarlo y creo que hay que repetirlo mucho, que tú no necesitas acabar medio muerta para que sea una violación. Y no debería exigirte la sociedad eso para creerte, que eso es muy tétrico. Porque casi parece, y incluso así, porque la chica de la manada tenía desgarros y aún así dijeron que bueno, que es que se les había ido de las manos al jolgorio. Quiero decir, estamos en 2025 y sigue habiendo gente que te dice que no se lo cree. Que no se lo cree que fue una violación. Y tú dices, pues vale, pues ya está. En ese estamos. En esas estamos. Vale. Seguimos. Aquí esta mujer vuelve a citar a esto. Dice, la extinción del feminismo en las sex wars. Dos maneras de pensar en consentimiento. Los primeros escritos de McKinnon, como el caso de la manada, nos situarán entre la evidencia de que, en determinados contextos, el consentimiento de las mujeres no puede deducirse de la ausencia de una negativa explícita. ¿En qué disentiríamos las feministas? Judith Butler lo explica. Lejos de contextualizar el sexo, Catherine McKinnon tomó una dirección diferente. Pronto añadió a su argumento inicial que los hombres tienen el poder y las mujeres no. Y que el acoso sexual es un modelo, un paradigma que permite pensar las relaciones sexuales heterosexuales como tales. En alianza con Andrea Dworkin, McKinnon llegó a escribir a los hombres como si siempre estuvieran en posición dominante y como si la dominación fuera su único objetivo, así como su único objeto de deseo sexual. Para Butler, esta evolución fue un error trágico. En consecuencia, la estructura del acoso sexual dejaba de ser concebida como una contingencia determinada por un contexto institucional y se generalizó el impulso de manifestar una estructura social. Si el sexo es indistinguible de la violencia, no se trata ya de que a veces las mujeres no puedan negarse a mantener relaciones con los hombres, sino que no pueden negarse nunca. ¿Ves? Yo aquí creo que se les va la cabeza, ¿vale? O sea,
Como feminista estoy de acuerdo en que hay toda una estructura de dominación y de violencia hacia la mujer. Entre otras muchas cosas, aparte de a nivel social, también alentada por el porno, ¿vale? O sea, en el porno, y esto no tiene nada que ver con el BDSM, porque el BDSM específicamente como kink, no la gente que dice practicarlo y lo que hace es maltratar, no. El BDSM como kink de gente que realmente está metida en eso 100%, es algo que no tiene nada que ver con el género y hay exactamente... Bueno, en España, por ejemplo, hay más dominas que dominantes, o sea, hay más mujeres dominantes. Pero en la vida normal y real sí que es verdad que hay todo un tema de poder alrededor del sexo, que además el sexo siempre se ha usado para degradar, para humillar y para controlar. Es más, cualquier persona sabe que en cualquier contexto entre hombres el sexo se usa para degradar y para humillar. Quiero decir, a nivel hetero, a nivel homo y a nivel lo que quieras. O sea, sí hay toda una parte de poder y de dominancia en el sexo y sí hay mucha violencia. Vale. Pero esto es una cosa que hay que hablar y hay que cambiar y hay que trabajar, pero de ahí a partir a crear una corriente que te diga que no es que las mujeres a veces no puedan decir que no, es que nunca pueden decir que sí, porque al final nunca es algo libre, dices, a ver, por amor de Dios, ¿qué estás diciendo? O sea, a mí que haya mujeres feministas en el mundo que lleguen a la conclusión de que una mujer nunca quiere sexo de manera libre, dices, ¿pero tú qué dices? O sea, ¿estamos locos? En el contexto heterosexual, porque claro, aquí literalmente es que se olvidan de que hay mujeres teniendo sexo con mujeres. Pero en el contexto heterosexual de dos mujeres, o sea, un hombre y una mujer teniendo sexo, a mí me alucina que lleguen a estos derroteros y a estas conclusiones. O sea, hay un problema muy grande con el sexo, con la libertad sexual, con la sexualidad femenina, sí. La violencia y la dominación están demasiado encima, sí. ¿Hay verdad que hay mucho consentimiento viciado? Sí. Es cierto que hay que hacer mucho trabajo también de lo que las mujeres creen que les gusta versus lo que realmente les gusta, pero han asumido ciertas cosas como propias porque se les ha educado desde chiquititas y han aceptado muchas cosas violentas porque se piensan que tienen que aceptarlo. Sí, pero eso no significa que las mujeres no puedan tener sexo consentido libre por gusto. O sea, es que me parece impresionante que puedan decir esto tan abiertamente. O sea, de verdad os lo prometo. Ahora dice, la misma expresión violencia sexual es un pleonasmo. Es la misma sexualidad la que es violenta. Cuando creen desear y disfrutar, en realidad están siendo sometidas y violadas. O sea, ¿cómo una mujer puede decir con todo su papo que cuando una mujer libremente está follando, no está follando, está siendo violada? O sea, a ver, mi amor, es que de verdad. Ay. Y claro, aquí ya directamente, cuando empieza a decir un feminismo diferente en el que se inscribe Butler impugna la heteronormatividad patriarcal defendiendo las múltiples formas de disidencia sexual, entre las que Rubin incluye lesbianismo, transexualidad, travestismo, sexo no monógamo, BDSM, relaciones sexuales intergeneracionales o sexo a cambio de dinero, pero criticando al mismo tiempo cualquier intento de imponer otra normatividad sexual en nombre del feminismo. O sea, a ver, o sea, ¡fua! Estas señoras que se fuman. O sea, para empezar, ¿qué tiene que ver ser lesbiana, que es algo que tú no eliges? Y es qué tipo de sexualidad y qué atracción tienes, con la realidad trans, que es quién eres tú, y puedes ser hetero siendo trans, así que no sé qué cojones tiene que ver. El travestismo, que tampoco tiene nada que ver con nada de lo anterior. El sexo, o sea, a mí que me digan, el sexo no monógamo, ¿me va a explicar a alguien? Porque de verdad, yo cuando hacen estas confluencias es que me quedo muerta. Me dejan muñeca total. O sea, me va a ser... o sea, si la mujer libremente no puede consentir, porque en verdad siempre el sexo es violento y siempre está siendo violado, ¿me estás diciendo que según esa idea, bajo mi punto de vista totalmente errónea, es mejor tener una relación abierta y ser violada por múltiples hombres a ser violada por uno solo? O sea, ¿qué pasa? ¿Que si te violan 5 es mejor que te violen uno solo todas las veces? ¿Cómo que realidades? O sea,
¿Qué tiene que ver aquí la monogamia? Pero es que luego dice el BDSM, es decir, vale, o sea, cualquier tipo de sexo consentido está viciado porque hay una relación de dominación detrás y una violencia que no sé qué, y en verdad no estás consintiendo libremente, sino que te están violando. Pero meternos a BDSM a que nos den palizas, porque nosotros queremos, es más libre. Digo que nos den palizas si es el caso de que eres una masoquista y te gusta que te peguen. Pero da igual. Quiero decir, ¿qué sentido tiene? O sea, es que no entiendo absolutamente nada de lo que está diciendo. Realmente. Luego, relaciones sexuales intergeneracionales. O sea, acostarte con alguien mucho más mayor o mucho más joven, ¿qué tendrá que ver? Y sexo a cambio de dinero, es decir, prostitución. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro, aquí dice, otras voces feministas alertaron sobre el efecto problemático que tendría para las mujeres centrar los discursos en el peligro y reivindicación de la necesidad de trabajar en la conquista del placer, resguardando la distinción entre la ficción y la realidad. El camino, lejos de legitimar al Estado e incrementar sus poderes, consistía en ampliar los límites del deseo femenino, deshacerse de culpas, despenalizar las fantasías y conquistar para las mujeres la posibilidad de jugar con roles de género o roles de poder. A ver, el tema no es ser batch o ser femme o ser tomboy o no sé qué o no sé cuántos o practicar el BDSM. O sea, la sexualidad femenina no tiene que ir por ahí. Si tú tienes esos kinks o esas realidades o lo que sea, me parece estupendo, ¿vale? No, el tema que tiene que hacer el feminismo y la sociedad en cuanto a despenalizar y tener en cuenta el deseo femenino es entender simple y llanamente que todos los seres humanos tienen una sexualidad diferente. Más allá de que existen arcos de personas arománticas y asexuales, ¿vale? Quitando esa parte, dentro de las personas que tienen sexualidad, no tiene nada que ver el género. O sea, tenemos que empezar a desterrar de una puta vez la idea de que los hombres, por ser hombres, van a ser más sexuales, más guarros y les va a gustar más cosas fetiches y van a tener más kinks y van a querer hacerlo más veces y que las mujeres no. No, cariño, no. El sexo y el deseo sexual tienen que ver con cada persona. Que luego es cierto que hay muchas mujeres que su deseo sexual está destrozado porque por diferentes cosas, entre ellas la mayoría por los anticonceptivos, por la carga mental y por parejas que son putomancos, sí. Pero eso es otro tema. O sea, si tú tienes problemas sexuales porque estás hormonada hasta arriba, has perdido la libido, no lubricas bien y encima llegas a casa y después de haber trabajado todo lo que tienes que trabajar, tienes que hacerte cargo de toda la casa y encima decirle a tu marido 44 veces que haga las cosas porque si no se las dicen no las hace, y luego aparte encima este señor cuando lo hace contigo una de cada 5 veces te corres, pues efectivamente tienes poco deseo sexual. Pero eso no es un problema de que tú como ser sintiente y como mujer no tengas deseo sexual. Un hombre en una condición igual estaría exactamente lo mismo que tú. Entonces, no es un tema del género. Pero eso no tiene nada que ver ni con la monogamia, ni con los kinks, ni con roles de género, ni con mierdas en vinagre, de verdad. O sea, esta gente que se fuma. Te lo digo. Yo creo que tienen un problema grave. Hay mucho que hablar, pero no puedo hablar de todo. Dice, tampoco es posible decir que sí. Una vez visto que el corazón del debate que dividió el feminismo norteamericano es el asunto del consentimiento, si de verdad nos comprometemos con el consentimiento, con su valoración jurídica, entonces ante una prostituta que expresa clara y nítidamente su voluntad de ejercer de forma autónoma el trabajo sexual, el Estado y la ley no tienen nada que objetar. No, 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 hija mía, estás juntando churras con merinas. El consentimiento no puede ser viciado. Por tanto, si el consentimiento no puede ser viciado, que tú digas que sí porque te están pagando no es que digas que sí, es que te están pagando. A ver si lo entendemos. Aparte de la tontería esta de que no, es que las mujeres son prostitutas libremente. ¿Cuántas mujeres prostitutas libremente conoces? A ver si entendemos en punto de que el sexo nunca tendría que ser un producto. A ver si lo entendemos, que es muy fácil. O sea, yo de verdad que las feministas que no están en contra de la prostitución, yo no sé qué les pasa. O sea, yo creo que se les ha metido en la cabeza la frase de que decimos siempre con el aborto, de mi cuerpo, mis normas, y se les ha ido la cabeza. O sea, no tiene nada que ver que tú decidas o no decidas gestar un niño con que tú decidas o no decidas prostituirte, porque además encima la idea esta de que, bueno, es que si lo deciden ellas libremente, es que no lo deciden ellas libremente. O sea, seamos sinceras, el porcentaje de mujeres que se prostituyen porque quieren es mínimo. Es mínimo, ¿vale?
Y ese tipo de prostitutas van a seguir existiendo. Porque al final sería tan fácil como que en Tinder tú quedes con un tío y cuando hablas con él le digas, mira, que podemos hacer esto y lo otro, pero te voy a cobrar 100 pavos y esa persona te los pague. Eso va a seguir pasando. Pero eso no es la prostitución. Porque la prostitución es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio de explotación de personas. Mayormente de mujeres. También te digo, cuando son hombres los explotados, la mayoría de clientes también son hombres. A ver si así también ponemos el foco donde hay. Los puteros, 98% de veces son hombres. Son hombres. Aunque haya clientes, o sea, aunque haya prostitutos hombres, la mayoría de clientes también son hombres. ¿Vale? Y cuando, por ejemplo, son prostitutas que son mujeres transexuales, los clientes también son hombres. ¿Vale? Y es todo un sistema. ¿Por qué está el sistema, la estructura de la prostitución? Porque da muchísimo dinero. Porque la trata de personas da muchísimo dinero. Porque la explotación sexual da muchísimo dinero. Ya está bien. Dejemos de hablar de la prostitución como si la prostitución fueran 4 escorts super majas que viven en un chalet y que deciden con quién se acuestan y cuándo se acuestan y cobran 3.000 euros la noche. Que eso no es la realidad. Que eso no es la prostitución habitual. Y que de eso no es de lo que se está legislando. Por amor de Dios. Ya vale. A ver si tenemos un poquito de cabeza y dejamos de decir gilipolleces desde el propio feminismo. Que no le hacemos bien a nadie, que hay un montonazo de mujeres en este país que todos los días de su vida están siendo explotadas, están siendo violadas, están siendo abusadas, están siendo apalizadas. Por favor, ya está bien. No, es que si una mujer libremente quiere acostarse con un tío y cobrarle, lo va a hacer. Y no tiene nada que ver con la prostitución, porque incluso es un kink. Eso se puede considerar incluso un kink. Exactamente igual que las parejas que van a intercambio de parejas o que el cuckold o lo que sea de mierda. Esos son kinks. Eso va a seguir pasando y no tiene nada que ver con la regulación y con el tema del abolicionismo en contra de la trata y la explotación de personas. Por amor de Dios. Ya basta. Que es que ya cansa el puto discursito de mierda. El sí de la trabajadora sexual. Es que me parece impresionante que te pongan, que te pongan de ejemplo de que ya no se puede decir que el sí ya no vale y te pongan una prostituta. O sea... Ay. El peligro de entender el poder como violencia. A ver, es que van de la mano. El poder y la violencia van de la mano. El abandono del no es no. Más allá de un derecho patriarcal, cabe no solamente una alternativa, sino dos, que las mujeres nunca puedan decir que no o que a veces no puedan hacerlo. La defensa de que el nuevo paradigma jurídico de consentimiento afirmativo es la única manera de hacer aparecer el consentimiento falsea totalmente la cuestión. En primer lugar, porque la perspectiva del no es no nos conduce a la exigencia de una resistencia física de las mujeres. En segundo lugar, porque como se ha tratado en argumentar, solo un paradigma jurídico que incluya en su horizonte la posibilidad de la negativa puede hacer del consentimiento un criterio realmente válido y vinculante. Otra vez vuelves a juntar churros con merinas de los lemas que se usan en el feminismo con la legislación. Mira, mi amor, una cosa es que hayamos pasado del no es no al solo sí es sí, ¿vale? Por lo que significa. ¿Por qué se pasa? Te voy a hacer un resumen muy fácil. ¿Por qué se pasa en feminismo de corear no es no a decir solo sí es sí? Porque muchas veces no puedes decir que no. Porque estás chantajeada, porque tienes miedo, porque te tapan la boca, porque estás acojonadísima, porque no sabes cómo hacerlo, porque te puedes quedar sin trabajo. ¿Vale? Entonces, se pasa del no el no al solo sí es sí, para que se entienda el punto de que solo estoy consintiendo si digo sí encarecidamente. Si no digo sí encarecidamente, no estoy consintiendo. Eso no quiere decir que cada puta vez que tú te acuestes con tu novia tengas que preguntarle 74 veces si realmente quiere acostarse contigo, que es lo que la gente no entiende y que la gente es imbécil. No, la ley del solo sí es sí la frase, el eslogan del solo sí es sí, exactamente igual de queremos volver a casa solas y borrachas, no es una idea de que yo tengo que estar diciendo que sí cada 3 minutos porque si no te puedo acusar de violación. No, mi amor, no funciona así. La ley del solo sí es sí y el concepto del solo sí es sí es porque
Si no te digo que sí, es no. Si te digo, bueno, ya hablaremos, es no. Si te digo, estoy cansada, es no. Si no te digo nada porque estoy dormida, es no. Si no te digo nada porque estoy borracha, es no. Si no puedo hablar porque estoy aterrada, es no. Si soy tu secretaria, tu alumna, tu amiga, y me quedo en blanco porque estoy flipando de lo que me estás haciendo y no sé cómo proceder, es no. Si te digo que por favor no empieces, que no me apetece, es no. Y todo eso, todas esas veces que no he dicho que no como tal, ni he dicho que sí como tal, es no. ¿Vale? Que luego cada uno en su casa, con su pareja, con sus cosas, hay veces en que tal, en que no sé qué, en que no hace falta hablar, porque también hay mucha gente que dice, es que claro, si yo tengo que decir a mi novia, a ver, si tú tienes tu pareja y la conoces, a veces no hace falta hablar. Y no por eso nadie te va a denunciar por violación, es que se les va la putísima cabeza. Es que se les va la putísima cabeza, en serio. No puedo con mi vida. Si decir que no es no ha sido tan importante para expresar las demandas de libertad del feminismo, es porque hacer saber a la sociedad y a los hombres que las mujeres pueden retirar su consentimiento y que esa negativa debe ser absolutamente respetada. Ese mensaje es importante no solo para los hombres, sino para todas las mujeres, porque en efecto rompe las demandas de disponibilidad y complacencia que una sociedad patriarcal nos pide desde la infancia. Sí, pero llevamos toda la vida con el no es no y no sirve de nada. Por eso se evoluciona al solo sí es sí. No porque no se pueda seguir diciendo no es no, claro que sí. Pero ¿cuántas mujeres están, por ejemplo, en un bar? Cada 2 por 3 hay vídeos de esto. ¿Cuántas mujeres estamos en un bar? Y vienen y nos dicen, hola, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, tal. No me interesa. Y siguen. Y tú, no me interesa. No quiero. No me gustas. Tengo pareja. No he venido aquí a ligar. Déjame tranquila. Y te siguen insistiendo. El no de la mujer no lo entienden muchas veces. Porque vivimos en una sociedad en la que la negativa de nosotras no se tiene en cuenta. Porque hemos nacido para complacer a los hombres. Y porque ellos nos ven como un objeto sexual y como un reto muchas veces. Porque además encima se les ha educado en esta mierda que muchas veces los textos, los libros y las series dicen de que cuando una mujer te dice que no, te está queriendo decir que sí. Y entonces te las tienes que ganar. No, te he dicho que no. Y si es que no, déjame en paz. Y claro, también un problema que hay muchas veces en decir que no como tan tajantemente es que encima te digan que eres una borde y no sé qué y te lleves una hostia. O un escupitajo, o que te agarren de los pelos, o que te digan cualquier barbaridad, o que te vengan 4 pavos. Quiero decir, es que te estás jugando mucho. Digas que sí, digas que no. Es que es muy heavy. Es muy heavy, de verdad. O sea, madre mía de mi vida. Siguiente. La teoría de la dominación y la negación del consentimiento. Cuando decir que no es imposible. El abandono del no es no. El giro hacia el lema del solo sí es sí, propiciando un imaginario sexual colonizado por el peligro, nos lleva más bien a un escenario en el que, en ausencia de un sí explícito, hay que presumir de manera universal y sistemática la negativa de las mujeres. Sí. Es que es muy fácil, es que es muy lógico. Si no hay un sí explícito, si no consiento de manera activa, es no. Punto. Punto. O sea, ¿qué problema hay? La doctrina del consentimiento afirmativo es una de las maneras posibles de contestar a estas preguntas. Es que no entiendo cuál es el problema que tiene esta señora. Neoliberalismo sexual. Cuando decir que sí es facilísimo. Cuando tú tienes una primera cita hay una cosa imprescindible. Decir exactamente qué es lo que estás buscando. Si quieres tener una pareja, dilo. Si lo que quieres es follar, dilo. Si lo que quieres es alguien que te acompañe al cine los domingos y te haga la cucharita los lunes, dilo. Porque si no lo dices y mientes, luego vienen los problemas. El problema está en que las mujeres, aunque muchas veces digamos lo que queremos, lo que pensamos, lo que esperamos, no se nos escucha, no se nos tiene en consideración. Por amor de Dios. La milonga esta del cine de que las mujeres decimos una cosa pero en verdad queremos decir otra, en verdad, en la mayoría de casos es mentira. Las mujeres muchas veces somos muy claras con las cosas y decimos las cosas y hablamos. Esto lo dice muy bien el marido de la Selena Gómez, que ha salido en 3 o 4 entrevistas y cada vez que habla yo tengo ganas de aplaudirle y siempre dice que cuando oye a muchos hombres quejarse de las mujeres siempre dice, tú que eres tonto, las mujeres hablan,
Las mujeres hablan, o sea, las mujeres en general se comunican. Y te dicen lo que quieren, y te dicen lo que necesitan, y te dicen lo que esperan. Si tú las escuchas, es muy fácil. Lo que pasa es que los hombres en general no escuchan. No escuchan ni quieren escuchar. Si, ¿cuál es la queja más grande? Que siempre hacen la coña con lo de reemplazarlos con robots. ¿Cuál es la coña más grande que hacen siempre los hombres? De que un robot no habla. De que un robot no te da la turra, ni te quiere explicar no sé cuántas cosas, ni que te quiere preguntar no sé cuántas cosas, ni quiere hablar de sentimientos. Ese es su problema. Quieren una chacha y una esclava sexual que diga que sí, que digas que sí siempre, pero nada más. No quieren que les hables. ¿Cuántos hombres conocéis en pareja? Casados, 10 años de novio, 15 años de novio, me da igual. Que siguen haciendo chistes 2025 de estar en pareja es lo peor, de que están hasta los cojones de su pareja, que no la escuchan, que no saben lo que a ella les gusta, lo que ella lee, lo que su hobby, ¿Cuántos hay? Yo, por ejemplo, un ejemplo muy fácil. Yo que trabajo en una librería, en el AFNAC, una librería y en otras muchas cosas. Me pasa siempre. El 90-10, ¿eh? 90-10. Tal cual. 90-10 de chicas y 90-10 de chicos. Chica que viene a la tienda porque es el cumpleaños de su novio, los reyes de su novio, lo que sea. El 90% de novios saben perfectamente lo que le gusta a su novio. Los mangas que lee, los tomos que le faltan, las pelis que le gustan, los libros que le gustan, los videojuegos que le gustan, cuáles tiene, cuáles no tiene, vienen casi siempre con listas de lo que les falta, con fotos de sus estanterías, o sea, ellas generalmente saben, y la mayoría de ese 90% de memoria. Se saben perfectamente lo que sus parejas juegan, ven, disfrutan y son fans, ¿vale? En cambio, en chicos, el 90-10 es al revés. El 10% de hombres que vienen conocen a su novia. Conocen a su novia, a su pareja, a su mujer. El 10%. El otro 90% viene y te pide una recomendación de un libro, una recomendación de una peli, una recomendación de un Funko, lo que sea. Sí, bueno, sé que le gustan X cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, un chaval que vino que su novia supuestamente leía novela romántica. Y que él sabía que los de uno de la Alice Kellen y uno de la Longarela lo tenía. Seguro. Que le diera otro. Y le digo, bueno, ya, pero tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues al cabo de... Yo, bueno, no sé lo que le recomendé, pero del palo. Pues después de 2 semanas o 3, bueno, 2 semanas serían, no creo que mucho más. También por los tiempos de cambiar. Vino la chica que yo coincidí con ella y lo vino a descambiar porque era un libro que ya tenía, y que además no le había gustado mucho y se llevó un libro de fantasía. Porque si bien es cierto que había leído algo de romántica, ella lo que más leía era fantasía y libros de no ficción. Le gustaban mucho libros de filosofía y de un poco rollo autoayuda y cosas así. El chaval no tenía ni puta idea de lo que leía la novia. Pero es que así pasa todas las veces. Cuando llega el día de la madre, ni los hijos ni los padres tienen casi nunca ni puta idea de qué comprarle a su señora. Ellas no. El día del padre vienen un montón de mujeres y un montón de hijas. No, mi padre lee novela histórica y le gusta este autor y este autor. ¿Tenéis el último de no sé quién que todavía no se lo ha comprado? Porque yo siempre le compro no sé qué. Es así, es una realidad. ¿Y esto por qué pasa? Porque las mujeres nos fijamos y parte de nuestro cuidado es saber eso. Y ellos en general no. Y una de las excusas más grandes que siempre se da, que es la de, no, es que los hombres en general son más despistados. Son más despistados con lo que quieren. Porque luego un hombre tiene un hobby y tiene una memoria fotográfica para ese hobby. Así que no te acepto la milonga. Aquí dice, revistas de mujeres, consejos, sexólogos no paran de exhortarnos a la claridad, a la explicitación de deseos, a poner al sexo en palabras, al acuerdo consensuado, el pacto verbal. El optimismo de asunto radica en que, cohabitando una invalidación del contrato, parece prometérsenos que, contratando permanentemente el sexo, podremos tener no solo un sexo consentido,
sino un sexo no violento, sino un sexo deseado, pleno, placentero y feliz. Así pues, paradójicamente, si bajo los marcos del peligro sexual era imposible decir lo que no queremos, existe una confianza total en la posibilidad de decir lo que sí queremos y de afirmarlo sin el menor rastro de ambigüedad. ¿No estaremos atrapadas en la disyuntiva entre no esperar nada del consentimiento y esperar quizás demasiado? No, tío, no. O sea, te estás haciendo unas pajas mentales, hija mía, que se te va la cabeza. Se te va la cabeza. Cuando se habla de hablar abiertamente de lo que quieres y de establecer unos límites, obviamente tienes que tener una pareja que esté a la altura. O sea, si el problema no está en que si el consentimiento es explícito y es abierto y es efusivo en un marco libre, vaya a haber problemas. Porque en un marco seguro está estupendamente. El problema está en que hay un montón de hombres que no lo entienden. Y que hay un montón de hombres que van a aprovechar la mínima situación para hacer cosas a las que tú no has dado consentimiento. Así de claro. Tal cual. Se hizo una encuesta no hace mucho en chavales entre 16 y 24 años. Y se les preguntó si alguna vez en su vida habían tocado, abusado o incluso penetrado a mujeres de su entorno, de su familia, de sus amistades, conocidas, cuando éstas habían estado dormidas o en estado de embriaguez. Casi el 55% votó que sí. Que la mitad de hombres, de niños, adolescentes, machirulos, de entre 16 y 24 años, afirmen haber violado o abusado de alguien de su confianza cercana, estando dormida o borracha, es muy grave. Y ahí no es un problema de la mujer y el consentimiento y el marco que ella crea y las afirmaciones que ella haga. Ahí es un problema de los hombres. A ver si empezamos a echarle la culpa y la responsabilidad de cada cosa. Yo como feminista y como mujer tengo la responsabilidad de mi sexualidad, de saber lo que me gusta y lo que no me gusta, y de dar consentimiento o no dar consentimiento y de buscar espacios seguros hasta un punto. Que un tío sea un violador no es cosa mía. Que a esa persona no se la eduque y no se le recrimine lo que está haciendo no es cosa mía. No es mi culpa, es suya. A ver si empezamos a entender, ¿vale? Si yo tengo una pareja que tiene 35 años y sigue sin entender que coger a tu pareja y empezar a manosearla y que ella te diga por favor para y tú no pares y empiezas a decirle es que hace muchos días que no lo hacemos, es que ya no me quieres, es que no me siento deseado, es que así no podemos estar, es que estoy muy triste, es que no sé qué, eso es hacer chantaje. Y si al final yo cedo para que tú no te enfades, no es sexo consentido, ¿vale? Eso es tu culpa. Es tu culpa, es culpa de él. A ver si empezamos a poner el foco donde tenemos que estar en lugar de echarle la culpa a las víctimas. No, claro, es que ahora las mujeres, claro, si tú haces no sé qué, no sé cuánto, no, mi amor, el consentimiento es muy fácil. O quiero o no quiero, o me apetece o no me apetece. Ya está. Todo lo que está alrededor es lo que hay que mejorar, cambiar y poner el foco. No en que si consentir es difícil o no es difícil. Efectivamente, luego legislarlo es otro tema, pero es que son cosas diferentes. A ver si nos enteramos ya de una vez. La transparencia del sexo, el silencio moral, ¿Ves? Por ejemplo, yo es que todo el tema del neoliberalismo, yo el liberalismo no lo quiero en ningún sitio, y mucho menos en la sexualidad. Porque al final dicen una cosa horrible. El contractualismo sexual, yo tontería esta del contrato y demás, no es ningún contrato, es simplemente ser una persona, de verdad, vuelvo a repetirme con lo mismo. Si las mujeres, de manera natural, entendemos perfectamente, en el 99% de los casos, si nuestra pareja quiere o no quiere, si ellos no, es un problema patriarcal y machista. No es un problema de que el consentimiento no se entienda. A ver si nos vamos enterando. Hay un problema de que no se preocupan ni se pone el foco en que la mujer quiera o no. Se pone el foco en que los deseos del hombre, las necesidades del hombre y bueno, pues déjate. ¿Cuántas veces habéis oído a mujeres decir, bueno, si total eran 5 minutos y él se quedaba a gusto? Esa persona, esa mujer, por como la han educado y por como ha vivido siempre, lo que está haciendo es normalizar una violación. Porque toda su puta vida ha entendido y le han enseñado y ha visto en los libros y en las series y en las pelis que las mujeres, cuando estamos en pareja, muchas veces tenemos que tragarnos nuestro deseo
y nuestras ideas y nuestro consentimiento y ceder nuestro cuerpo para uso de otra persona. Y eso es horrible, horrible. Eso es lo que hay que cambiar, no el consentimiento. El problema no es el consentimiento. Porque ahí la mujer sabe perfectamente que ella no está consintiendo libremente. Lo está haciendo para no tener consecuencias, para luego no tener que estar peleando. Está cediendo su cuerpo al uso de otra persona como si fueras un objeto, como si fueras una muñeca hinchable. Es horrible. Y eso pasa todos los días en este país. Es que es muy heavy. El protagonismo del deseo, liberar nuestro deseo, el deseo que se sabe. Y claro, aquí lo que pasaba, consentir no es desear. Aquí lo que pasa, una contradicción aparente, ¿no? No se puede poner en duda que hay un horizonte deseable que el consentimiento y el deseo coincidan. A ver, claro, aquí el problema está en que esta mujer coge y junta dos cosas. Que es que el deseo es físico, aunque también es mental, obviamente, y el consentimiento es mental. Entonces, claro, ¿qué pasa si tú quieres pero no quieres pero no sé qué? No, es que entra en una diatriba que hace 5 páginas de disertación para algo que es muy fácil. Tu cuerpo puede querer lo que le salga del coño, ¿vale? Literalmente. O sea, tu cuerpo puede ponerse cachondo como, vamos, lo que quiera ponerse cachondo. Si tú aquí no quieres, no quieres. Y voy a poner un ejemplo muy fácil. Muy fácil que entenderá cualquiera. Si yo cojo a un tío y le pico una Viagra en una bebida y se la doy y el pavo se pone cachondo como un toro y así de duro y erecto y ese chico me dice, yo no quiero acostarme contigo, es no. Y lo entiendo yo y lo entiende cualquiera, ¿no? Cualquier persona cuando te de frente en el mundo en el que estamos lo entiende. ¿Por qué? Porque esa persona está erecta y está caliente, pero está diciendo que no. Y como esa persona está erecta y está caliente y está diciendo que no, da igual. Es como, yo qué sé, las erecciones matutinas de los hombres. Sí. Vale, yo tengo una erección, no tiene nada que ver contigo y no me apetece tener sexo contigo y punto. Ya está. O incluso yo te hago un baile erótico, tú te pones, pero no te quieres acostar conmigo porque te caigo fatal. O porque tienes pareja y no quieres tener sexo con otra persona, aunque en ese momento tu cuerpo haya reaccionado físicamente a ese baile erótico. Es que no tiene nada que ver. Entonces, el consentimiento, efectivamente, va de la mano del deseo. El 99,9% de las veces, tú te estás calentando y tú estás diciendo que sí. Va junto. Que es lo mismo que hemos hablado antes con la violación. Que mi cuerpo lubrique, que mis pezones se pongan duros, que yo tenga un orgasmo, no tiene nada que ver con que yo consienta. Porque el consentimiento es aquí. Es mi mente la que tiene que querer. Soy yo la que tiene que decir que sí efusivamente. No mi cuerpo. Mi cuerpo puede tener una reacción física por cosas que han pasado o por drogas y no tiene nada que ver con lo que yo estoy consintiendo. Que al final es lo mismo de estar drogado, estar embriagado, estar inconsciente, estar dormido. Cuando tú no puedes dar tu consentimiento libremente, aunque tu cuerpo reaccione físicamente, no tiene nada que ver, ni se está justificando, ni se puede decir que no, bueno, pero es que el tío estaba palote, entonces yo tengo derecho a violarlo. No, no funciona así, mi amor. Ay, Dios mío de vida. ¿Qué significa el silencio? Bajo la actual cultura del consentimiento, el clásico soberano autárquico, el sujeto masculino neoliberal es hoy de nuevo un ideal restaurado, esta vez en nombre de las mujeres. Estamos ante una noción de deseo que parece poder satisfacer sin mayor obstáculo la pretensión propiamente moderna de lo que habla Foucault, convertir el deseo, todo deseo, en discurso. Sin embargo, como hemos venido diciendo, el sexo deseado no se consigue expandiendo la lógica del contrato a cada resquicio de nuestra vida sexual. Ay, por Dios. No significa no, tal vez significa no, no sé significa no, y el silencio también significa no. Este es, en efecto, uno de los principales mensajes que traslada el lema Only Yes means Yes. El terreno completo de la sexualidad queda, por tanto, distribuido o bien en el campo de lo que claramente queremos o bien en el campo de lo que claramente no queremos. Y como lo sostenía aquel lema de la ONU, lo que ha desaparecido con esta clarificación exhaustiva es un terreno para el quizás, el no sé o el ya veremos. No, mi amor, no. O sea,
De verdad, no se puede ser tan retrasado. Si una persona dice quizás, significa quizás. Y como significa quizás, no significa sí. ¿Vale? Quizás significa tenemos que hablar y ver dónde va. Si digo tal vez, tenemos que hablar y ver dónde va. Y si digo no lo sé, significa no lo sé. Por tanto, las tres, igualmente, lo que se dice de quizás significa no, tal vez significa no, ya hablaremos o no sé, ya significa no, no significa palabras textuales que esa persona te esté dando un no rotundo a días vista. Significa que en ese momento, porque es que es lo que la gente no quiere entender, cuando las mujeres decimos no sé significa no, significa que si tú me estás intentando meter mano, yo te digo, es que no lo sé, lo que significa es que no me sigas metiendo mano. Hablemos. ¿Qué está pasando? Excepto, obviamente, si nosotros estamos en una situación de pareja, con sentimiento, que ya nos conocemos, y yo no te estoy diciendo, no sé, en plan, es que no lo sé, te estoy diciendo en plan de, no sé, ¿qué me propones? Si yo te digo, no sé qué me propones, no te estoy diciendo que no. Quiero decir, a ver, o sea, de verdad, a mí esta idea, llega un momento ya que el paternalismo y el tratar a la gente de subnormal me tocan las narices. Porque de verdad, los hombres, en general, aunque haya muchos que sean violadores en potencia, aunque les moleste que lo digamos, porque lo son violadores en potencia, ¿vale? Porque hay muchos que el tema del consentimiento lo llevan regular. La mayoría de hombres decentes con 2 neuronas funcionales entienden perfectamente lo que una mujer dice y lo que una mujer hace. ¿Vale? Entonces, en general, cuando estás con una persona, conozcas más, conozcas menos, sea tu pareja de hace 15 años, tú sabes lo que esa persona te está diciendo y no te está diciendo. Y tú sabes los juegos que tenéis. Entonces ahí tú juegas con muchas cosas. Además de que una de las cosas más importantes que hay, que es lo que muchas feministas somos muy pesadas con eso, es que si tú creas una red de seguridad y confianza, en esa red de seguridad y confianza, donde yo puedo expresar mi sexualidad libremente y puedo pedir lo que quiero y puedo disfrutar del sexo como me apetezca contigo, si estoy en esa red de seguridad y confianza, en cualquier momento en que tú hagas o digas algo que a mí no me guste, yo voy a estar tranquila y segura de decirte, te estás equivocando. Para. Y tú vas a tener las suficientes neuronas funcionales para decir, vale, paramos, hablamos, lo que sea. No es un problema. El problema está cuando ese marco de seguridad y confianza no existe. Y cuando los hombres se lo saltan por cojones. Cuando a los hombres les dices para y no paran. Ese es el problema. Pero el problema ahí ni no tiene la culpa el deseo, ni tiene la culpa el consentimiento, ni tiene la culpa las palabras. Tiene la culpa que tú eres un puto violador. Y te da igual que una mujer te diga que no, porque sigues haciendo lo que te sale del coño. En este caso de la polla. Pero ya me habéis entendido, ¿sabes? O sea, es que es muy grave. Es que es muy grave. Prohibido no saber. El fiscal general, pretendiendo zanjar las posibles ambigüedades que podía presentar el nuevo modelo, afirmaba que la incorporación del ordenamiento jurídico del sí es sí determina que no pueden realizarse actos con significación sexual hasta que no se cuente con indicios objetivamente razonables del consentimiento de la otra persona. Se consideran no consentidos aquellos actos de carácter sexual realizados por quien, a pesar de no obtener previamente dichos indicios, actúa de todos modos pretendiendo comprobar a través de la reacción suscitada del contrario si existe o no el consentimiento. Pues es que es muy fácil, que decir, ese señor lo ha dicho muy fácil. Si no te ha dicho claramente que sí que quiere, pues ya está. Y si no, pues pregunta, joder. Los límites del consentimiento. La claridad del consentimiento es la norma, pero el significado del consentimiento sexual no está claro. En realidad encubre una lucha entre varias miradas sobre cómo debe ser el sexo, sus beneficios y daños y el papel del derecho penal en su regulación. Me estáis volviendo a juntar el consentimiento moral y el consentimiento social con la regulación del mismo. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por favor, de verdad, este libro es desesperante. Ay, por Dios. Dicen... En nombre de los feminismos, ni Europa ni el Estado español son una excepción a esta regla. Como dice Ignacio González, hoy tenemos más policías y más personas presas que hace 50 años.
y un código penal más duro que el vigente cuando Franco murió. Efectivamente, nada más faltaría que tal. Son justamente este tipo de delitos, violencia sexual, los que las democracias actuales desencadenan con mayor facilidad la demanda social de fuertes castigos. Y la violencia sexual contra las mujeres es a menudo la baza perfecta de las derechas y las extremas derechas para reforzar las políticas penales, para criminalizar a poblaciones migrantes y defender la prisión permanente o la pena de muerte. Efectivamente, como he dicho yo muchas veces, se usa esto, que ahora se está usando, para racismo puro y duro y para justificar el endurecer las penas, cuando se ha demostrado que endurecer las penas no funciona. Lo que hay que hacer es cambiar la educación, cambiar el marco, cambiar la mentalidad de la gente. Porque endurecer las penas no va a servir de nada, porque llevan diciendo eso un montón de tiempo. No, es que la pena de muerte. ¿Tú te crees que si hay pena de muerte, los hombres que deciden matar a sus mujeres porque son maltratadores van a dejar de matarlas? ¡No! Es que no va a cambiar eso, es que no... De verdad. Que además también, otra cosa que hace mucho esta señora, la autora, es que cita mucho a feministas estadounidenses, y lo siento en el alma, pero Estados Unidos es un país fallido totalmente, en el que las políticas feministas y en el que la realidad social allí no es la misma que la de Europa, y mucho menos que la de España. Aparte de que Estados Unidos, su manera jurídica de funcionar es muy diferente a la nuestra. Ellos trabajan con precedentes. Aquí no se trabaja así, aquí se trabaja con las leyes de una manera totalmente diferente a como se trabaja en Estados Unidos. Entonces, a mí que me saques ideas de penalistas y feministas estadounidenses me sirve para absolutamente nada. Aparte que el neoliberalismo en el feminismo yo creo que son como cosas casi contrarias. O sea, lo siento en el alma. Femenina de pensar el sexo. El papel de la ley y los excesos de la regulación. Es que yo de verdad que es que no entiendo. El sentido de la ley no es el encarcelamiento o la indemnización por daños, sino su cumplimiento, también conocido como socialización o educación legal. Es que falta mucha más educación. No tanto esto. Se está utilizando la criminalización como primer recurso y no como último para lograr el cambio social. Estoy de acuerdo. O sea, tiene que haber muchísimas más políticas sociales de educación, de cambio de mentalidad, de poner encima de la mesa cuáles son los problemas, de hablar de la violencia en el sexo, de hablar del porno, de hablar de la mujer como objeto, no, como sujeto sexual y no como objeto sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es flipante. O sea, mientras se nos criminalice por vivir nuestra sexualidad, hay muchos problemas. Vamos a seguir teniendo muchísimos problemas. Y mientras se nos domine y se nos castigue con el sexo, ni te cuento. Y mientras haya toda esta idea mental de la mujer de usar el sexo como compensación, es decir, a vosotros seguramente también os ha salido. ¿Cuántas veces estáis en Instagram? A mí me ha pasado así de veces. ¿Estáis en Instagram? En Reels y os salen los típicos vídeos de ¿cuánto conoces a tu pareja? Si aciertas más de 5, si fallas, perdón, siempre son al revés. Si falla más de 2, tu pareja te debe, si es un vídeo de que el chico tiene que adivinar lo de la chica, tu pareja te debe una comida fuera, un bolso, unos zapatos, perfume, joyas, una salida, una cita, desayuno en la cama, peli y mantita de sofá y que te haga las palomitas, no sé qué. Cuando son al revés, tu pareja te debe una noche de placer, una mamada. Bueno, una mamada son el 90%. Que puedas hacer con ella lo que quieras. Todos son así. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que yo lo he vivido con amigas, el premiar a sus parejas con sexo, que dices, no. O sea, si yo tengo sexo contigo, tengo sexo porque me apetece. Si yo tengo una mamada, te hago una mamada porque te apetece. Lo que no puede ser es que en el año 2025 todavía esté totalmente normalizado el hecho de que vamos a ver a mis padres. Hemos estado todo el día con mis padres y tú te has portado bien, como si fueras un niño de 5 años. Entonces, como tú te has portado bien y has aguantado a tus suegros y no ha habido ninguna pelea y no has saltado cuando mi padre ha dicho una burrada, pues cuando lleguemos a casa te hago una mamada. Primero, estás tratando a tu pareja como si fuera un niño de 5 años, es decir, estamos normalizando que los hombres no sean adultos funcionales. Y segundo, estás usando el sexo de transacción y de premio como que es algo intrínseco de los hombres y algo que las mujeres dan como premio o quitan como castigo. En lugar de entender que sois ambos dos sujetos, dos seres humanos sexuales, que vais a tener sexo cuando ambos queráis. Efectivamente, cuando ambos queráis.
es que me parece vergonzoso. Y yo eso lo he vivido con compañeras y con amigas y con conocidas. El premiar a sus parejas con mamadas y con sexo y con no sé qué, o castigarlos por cosas como no haber hecho tareas de casa, o haberlas acompañado a comprar, o haberlas ido a recoger, o haber estado con los suegros, o dices, mi amor, yo no te tengo que premiar por ser un adulto funcional, y mucho menos con sexo. O sea, es que me parece, vamos, horrible. Uno de los actuales retos de los feminismos es pensar cuál es el sentido del consentir. Pues, ¿cuál es el sentido? Es que de verdad, este libro es que te pone nerviosa. ¿Cómo que cuál es el sentido del consentir? Pues que por favor no tengamos sexo en ningún caso, ninguna mujer tenga que tener sexo si no quiere. Ya está. Tan fácil como eso. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? El poder y el deseo, que sí, que afectan y lo que tú quieras. ¿Qué pone aquí de izquierdas? Que he visto no sé qué de izquierdas. Un feminismo. Hay un feminismo que solo sabe ser crítico con el liberalismo cogiendo el atajo fácil, esto es, negando la libertad de las mujeres e invalidando nuestros contratos. Hay otro que apuesta por nuestra emancipación con la certeza de que tenemos una doble tarea. A ver, es que cualquier feminista básica que se precie, que tenga un mínimo de conciencia de clase, no puede estar de acuerdo con nada que digan los liberales. Porque el liberalismo va en contra de cualquier tipo de pensamiento lógico y normal de cualquier persona que tenga conciencia de clase, que sea feminista, antirracista y pro derechos humanos. ¡Ya está! Porque el liberalismo es mercantilista. Y es el fin justifica los medios y es basura. Ya está, es que no hay más. Es que no hay más. Si las izquierdas, a diferencia de las derechas, no han apostado históricamente por el castigo como vía principal para abordar los problemas sociales, es porque sabemos que una estructura social nunca será juzgada en la sala de un tribunal y porque el derecho penal, que siempre individualiza la culpa y la exterioriza con respecto al cuerpo social, es una herramienta ineficaz para combatir las desigualdades. A ver, la izquierda nunca ha ido por la vía penal a nada porque está demostrado que al ser humano la vía penal no le sirve de una mierda. Efectivamente, en sistemas democráticos y sistemas de bienestar social tiene que haber una vía penal porque al final siempre va a haber gente que se va a saltar la ley. Sí, pero se ha demostrado, toda la puta vida lo lleva demostrando y el ser humano lo lleva demostrando, de que por poner castigos las cosas no dejan de pasar. Lo que sí que cambia es que cuando tú naces y vives en una sociedad con un fuerte estado del bienestar, con unas posibilidades de vivir y estar bien y tener tus necesidades cubiertas y una educación decente y se te enseña desde pequeño a valorar y a aceptar y a tolerar bueno, a tolerar no me gusta la palabra, y a respetar a los demás, es mucho más fácil que haya menos delincuencia y que haya menos delitos. Y que haya menos machismo, y que haya menos homofobia, y que haya menos racismo, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la izquierda. La izquierda siempre hace desde la perspectiva de educar y legislar desde una perspectiva mucho más social y desde la reinserción y demás. Que obviamente la reinserción es como el último paso después de que ya hayas delinquido. Pero antes que eso lo que hay que hacer es educar y que haya un marco positivo, que es lo que dicen siempre Rousseau y el otro. Uno dice que el otro es el Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. Y otro que dice que si tú crías a una persona en una situación de estado de bienestar decente, las cosas van a funcionar. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. O sea, si tú creas un país en el que esté asegurada la vivienda, esté asegurada la sanidad pública, esté asegurada la educación, haya zonas verdes, esté todo más o menos bien conectado, tengas unas posibilidades de vivir y tener ocio de manera coherente, se te eduque y tengas referentes para ser una persona respetuosa y para defender los derechos humanos, etc. Efectivamente esa persona va a crecer y en el 90% de los casos va a ser un ser humano funcional y decente que pues no va a tener ningún interés en delinquir. Ahora, si tú vives en una situación en la que, por ejemplo, el origen de tus padres, tú no tienes posibilidad de llegar a estudiar ciertas cosas o a tener X trabajos, o se te trata mal desde siempre, se te acusa en falso por tu color de piel, se te lleva a guetos a vivir, no se te permiten hacer ciertas cosas ni entrar en ciertas cosas, pues hay muchos más problemas. Efectivamente, es que no hace falta ser muy listo para entender esto.
Madre mía, cómo estoy enrollando con esta reseña. Me vais a matar. Y creo que ya casi estamos, ¿eh? Sí, ya está. Pues ya está. Esto ha sido todo. La verdad es que la reseña es muy larga, lo siento, pero es que necesitaba comentarlo porque es un poco lo que me dijisteis. Perdóname, sé que tú me la recomendaste, pero tú ahora mismo no recuerdo tu nombre. Pero que sepas que te tengo presente. Es que me parece desesperante que alguien de Podemos haya escrito esto. No sé. Y en verdad es un libro muy cortito, podéis cogerlo en la biblioteca. Pero, ¿qué quieres que te diga? Creo que hay mucho trabajo que hacer desde el feminismo, efectivamente, porque es lo que yo creo que tenemos que mover, ¿no? Pero desde la realidad social que vivimos hay mucho que hacer todavía en el tema de la sexualidad femenina. Y efectivamente todo el marco de seguridad, de consentimiento, de libertad que tenemos que crear es muy grande y hay muchos problemas. Sigue habiendo mucho prejuicio, sigue habiendo mucha violencia y sigue habiendo muchos temas que afectan a esa sexualidad. Pero no creo que se tengan que ver desde una perspectiva paternalista, ni desde una perspectiva liberal, ni muchísimo menos, ni tampoco desde una perspectiva de la mujer no puede consentir porque siempre es viciado, porque siempre es violento y porque... no, o sea, por favor, dejemos de decir tonterías. Otra cosa que también quiero comentar del libro es que creo que se pasa demasiado tiempo citando a otra gente sin hacer realmente reflexiones coherentes e importantes de cada cosa y que te deja como muy mal sabor de boca por muchas cosas en las que se contradice, aparte de que está todo el tiempo mezclando lo que es la parte de lucha social y más filosofía y más idea y más moral con la legislación, que no tienen por qué ir de la mano y porque obviamente la legislación tiene que ir a la par que va la sociedad o a veces incluso ir por delante para conseguir ciertas cosas, pero obviamente las leyes al final son leyes. Tienen que tener un marco y tienen que tener una estructura y luego pues los jueces deciden cómo se ponen estas leyes. Otro tema también grande es que los jueces tienen que tener perspectiva de género y muchos no la tienen, ni la quieren tener. Y ahí sí que tenemos un problema. Pero bueno, que ya está, que dije que esta reseña la iba a hacer, ya estamos, siento mucho que sea tan larga y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y me interesa mucho que me comentéis qué opináis sobre este libro, si lo habéis leído o no lo habéis leído y sobre estos temas porque creo que son súper importantes. Nada, nos vemos en horas, como siempre, ya sabéis que aquí todos los días hay vídeos y cosas. Como yo siempre, antes de sangre y de médula, si alguna gente me da el tiempo y ponernos en tu vídeo, se me frío. Y si no...